Quiero compartirte en este día una pequeña reflexión. Seguramente en algún momento de tu vida o ahora mismo te has hecho la pregunta, ¿por qué no escucho la voz de Dios? Es una pregunta válida y la respuesta no es siempre sencilla. Hay varios factores que pueden influir en nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios. En la vida diaria anhelamos recibir dirección, consuelo, sabiduría que viene de parte de Dios. Sin embargo, en ocasiones nos encontramos con esta pregunta, ¿por qué no escucho la voz de Dios? Señor, háblame, quiero escucharte, pero no escuchamos nada. Vivimos en un mundo lleno de ruido, y el ruido de nuestras ocupaciones diarias, las preocupaciones por el futuro, las distracciones de las redes sociales, la sobrecarga de información, todo esto hace que estemos más pendientes de los ruidos del mundo, de las distracciones del mundo, que de lo que Dios quiere decirnos. Todo esto puede hacernos perder la atención y el enfoque que necesitamos para escuchar a Dios. Jesús lo enseñó claramente. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo capítulo 11, versículo 15. Todos tenemos oídos para oír, pero no oímos. A veces tenemos tanto ruido alrededor de nosotros que no dejamos espacio para que Dios hable. ¿Has creado un espacio en tu vida donde puedes estar quieto y escuchar a Dios? Necesitamos aprender a silenciar las distracciones, como hacen los técnicos de sonido, ¿verdad? Tenemos a oyentes como Emilio, como Diego, que son técnicos de sonido, y ellos saben silenciar ciertos ruidos a través de aplicaciones, a través de programas que silencian ruidos para que la voz suene nítida, limpia, sin suciedad. Pues nosotros tenemos que aprender a silenciar esas distracciones y apartarnos para escuchar su voz en la quietud de su presencia. Como dice el salmista, Salmo 46, verso 10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». No escuchamos la voz de Dios no solo por las distracciones y los ruidos del mundo. No escuchamos la voz de Dios porque nos falta una relación íntima con Dios. Escuchar la voz de Dios es una cuestión de relación. Y Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 27, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen». La capacidad para reconocer su voz depende de cuán cercana sea nuestra relación con Él. Si no pasamos tiempo en oración, en la lectura de la palabra y en comunión constante con Él, es difícil identificar la voz de Dios entre los muchos pensamientos y ruidos que invaden nuestra mente. Esta mañana, antes de venir a trabajar, hablando con mi esposa, teníamos 10 minutos. Y los dos hemos estado en el mismo sentir de, quedan 10 minutos para irnos, vamos a orar. Se empieza por ahí. Sacar tiempo. En tiempos muertos tú puedes orar a Dios. En cualquier momento, incluso trabajando. En 5 minutos me voy. Tienes 4 minutos para orar. Decirle al Señor lo que hay en tu corazón. Es difícil identificar la voz de Dios entre los pensamientos y ruidos que están en nuestra mente. ¿Estoy cultivando una relación diaria con Dios? Te digo esto o pregunto esto porque escuchar a Dios es el fruto de una relación constante y creciente con Él. Y el ejemplo que quiero ponerte en unos minutos es el de Samuel. Samuel, siendo un jovencito, escuchó la voz de Dios. ¿Nos estamos tomando el tiempo para orar, para leer la palabra, para meditar en su palabra? Esto nos ayuda a reconocer su voz cuando Él nos está hablando. A veces esperamos escuchar a Dios de una manera dramática o espectacular, ¿verdad? Una voz audible, una señal clara, una revelación milagrosa. Sin embargo, Dios no siempre se manifiesta de esa manera. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 12, el profeta Elías experimentó cómo Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en un susurro suave, silbo apacible. Ahí es donde estaba Dios.
Dios puede hablar de muchas maneras y a menudo su voz es más suave de lo que esperamos. Entonces requiere que prestemos más atención, requiere paciencia, discernimiento. ¿Sabes cuál es el error que cometemos? Que estamos esperando que Dios hable en la forma que yo quiero. Y a veces la voz de Dios puede ser suave, puede ser silenciosa o a través de situaciones cotidianas. Necesitamos ser pacientes y estar atentos a su presencia en nuestra vida diaria. En muchas ocasiones, el motivo por el cual no escuchamos la voz de Dios es porque no hemos sido obedientes a lo que Él ya nos ha dicho. Jesús dijo, Evangelio de Juan capítulo 14, verso 23, «Si alguno me ama, guardará mi palabra». Es decir, que si tú y yo no obedecemos lo que Él ya nos ha revelado, podemos bloquear nuestra capacidad para escuchar nuestras instrucciones de Él. A lo mejor el Señor te está hablando y te está diciendo que tienes que dejar de pecar. A lo mejor el Señor ya te está hablando y te está diciendo que lo que estás haciendo está mal. Pero omitimos lo que Dios nos dice. La obediencia y la disposición a seguir a Dios son esenciales para discernir su voz. ¿Estoy obedeciendo lo que Dios ya me ha hablado? Porque Dios puede estar esperando que actuemos según su voluntad antes de guiarnos a pasos más grandes. Por eso la obediencia a su palabra es la que abre el camino para que recibamos su dirección. A lo mejor no escuchamos la voz de Dios porque hay pecados que no hemos confesado. El pecado crea una barrera en nuestra relación con Dios. Y el Salmo 66, verso 18 dice, «Si en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Qué versículo, ¿verdad? Si en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El pecado no confesado puede hacer que nuestra conciencia se endurezca. Y eso dificulta nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Por eso, para escuchar la voz de Dios necesitamos arrepentimiento, confesión de pecado. ¿Hay algo en tu vida o en mi vida que me está apartando de Dios? Si hay pecados no confesados, debemos arrepentirnos. Debemos buscar la limpieza de nuestro corazón para restaurar la comunión con Dios. Y te garantizo que el arrepentimiento, ese arrepentimiento genuino, abre nuestros oídos a la voz de Dios. Porque Dios habla de diferentes maneras. Esto es importante que lo recordemos. Dios puede hablar de muchas formas, a través de la Biblia, a través de la oración, a través de la paz que tú sientes ahora mismo, a través de la sabiduría de otros hermanos e incluso a través de las circunstancias. Él no se limita a una sola manera de comunicarse. A veces la falta de escucha puede deberse a que estamos buscando únicamente una forma específica de respuesta y nos equivocamos. ¿Estamos dispuestos a escuchar a Dios de diferentes maneras, de diferentes formas? A lo mejor el Señor te habla a través de su creación. A lo mejor el Señor te habla a través de la disciplina, la corrección. A lo mejor el Señor te habla a través de un hermano o a través de una hermana, a través de un abrazo, a través de una palabra de ánimo. La pregunta de por qué no escucho la voz de Dios nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestra vida espiritual y las barreras que pueden existir entre nosotros y Dios. Dios sigue hablando. El problema somos nosotros. Somos nosotros porque no aprendemos a escuchar. Vivimos con distracciones. Y para que Dios nos hable, para escuchar su voz, necesitamos fortalecer nuestra relación con Él. Hay que derribar esa muralla, esas distracciones que al final lo que hacen es desviarnos del camino de Dios y hacen que no podamos escuchar su voz. La historia de Samuel, que es el protagonista de esta reflexión. Samuel, escuchando la voz de Dios, es una de las historias más profundas que puedes encontrar en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Y la historia de Samuel nos da lecciones sobre cómo escuchar y responder al llamado de Dios. Samuel era un niño que
que como ya sabes, pero bueno, hago historia por si hay algún oyente que es nuevo en los caminos del Señor y no conoce la historia. Samuel era un niño que servía en el templo de Dios bajo la tutela del sacerdote Elí. Un sacerdote que ya había perdido la visión. No solo estaba ciego físicamente, sino que había perdido la visión espiritual. Una noche, mientras Samuel estaba acostado, escuchó su nombre. Al principio pensó que era Elí quien lo llamaba y fue a su encuentro. Sin embargo, Elí le dijo que no lo había llamado, así que Samuel volvió a su cama. Eso ocurrió 3 veces. Finalmente Elí comprendió que era Dios quien estaba llamando a Samuel y le dijo que la próxima vez que escuchara su nombre debía responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Así lo hizo Samuel, y fue entonces cuando Dios le dio un mensaje para Elí, anunciando juicio sobre la familia debido a su mal comportamiento. ¿Qué lecciones más increíbles nos deja esta pequeña historia de Samuel, esta introducción que te he dado? La importancia de estar en el lugar adecuado para escuchar a Dios. Samuel estaba en el templo, es decir, un lugar dedicado al servicio de Dios. Y de manera práctica esto nos recuerda que la disposición y el espacio en el que estamos puede influir en nuestra capacidad para escuchar a Dios. No vas a escuchar a Dios viendo un partido de fútbol, vas a escuchar al vecino celebrando los goles. No vas a escuchar la voz de Dios en un concierto de música, y más si ese concierto nos alaba a Dios. A veces necesitamos apartarnos del ruido, de las distracciones del mundo para estar más atentos a su voz. Así que es importante el lugar donde estás para escuchar a Dios. Otra enseñanza es que Dios habla en su tiempo. Dios no habla de inmediato. Y la llamada de Dios fue gradual. Se repitió 3 veces antes de que Samuel entendiera que era Dios quien lo estaba llamando. Dios no nos habla en un momento específico o como esperamos, pero debemos aprender a ser pacientes y a reconocer su voz cuando llega. Así que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios habla en su tiempo. Luego tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Samuel no reconoció la voz de Dios de inmediato. La historia nos muestra que es necesario entrenarnos para reconocer la voz de Dios, porque Él puede hablar de maneras diferentes. Como te he dicho, a través de la Biblia, a través de otras personas o en momentos de oración y reflexión. Por eso necesitamos tener una relación cercana con Dios para reconocer cuando Dios nos habla. Estar atentos a la voz de Dios. Y luego responder con obediencia, que esta es otra enseñanza. La respuesta de Samuel fue clave. En lugar de ignorar o distraerse, respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». La actitud de Samuel, siendo un joven, siendo un niño, es una actitud de disponibilidad, de obediencia. Y eso es importante para que podamos seguir la guía de Dios en nuestras vidas. No basta con escuchar. Debemos estar dispuestos a actuar según su voluntad, aunque a veces sea difícil o implique sacrificios. Y otra enseñanza es que Dios tiene un propósito para ti y para mí. El mensaje que Dios le dio a Samuel fue uno de juicio, pero también de esperanza. Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida, y aunque su dirección a veces sea difícil de aceptar, siempre es para nuestro bien y para el bien de su obra. Samuel pasó a ser un profeta y un líder en Israel, y todo comenzó cuando escuchó y dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel respondió a la llamada de Dios. ¿Y tú y yo estamos dispuestos a aceptar el desafío que Dios nos da? ¿Cómo podemos aplicar esta historia, la vida de Samuel, a nuestra vida diaria? Fácil, dedicando tiempo a escuchar a Dios. La vida está llena de ruidos, distracciones. Tómate momentos de silencio en oración. Medita, y eso puede ayudarte a estar más receptivo a la voz de Dios. Luego tenemos que ser pacientes y esperar en el tiempo de Dios. A veces puede que no recibas una respuesta inmediata al momento, pero Dios tiene un plan perfecto y sabe cuándo es el mejor momento para revelarte su voluntad.
Sé paciente, espera en su tiempo. Aprende a reconocer su voz. A ver si vamos a estar escuchando otras voces y pensamos que es la voz de Dios. Por eso hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que buscar sabiduría, hay que asistir a los cultos, hay que aprovechar los estudios bíblicos, hay que aprovechar la programación de Radio Solidaria, haciendo un poquito de publicidad. Puedes aprovechar también el tiempo a escuchar a otros hermanos, pero que compartan una sana doctrina. Eso es lo importante. Y al conocer más a Dios vas a ser más capaz de identificar su voz. Y luego, como hizo Samuel, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Obediencia, disposición. Cuando sientas que Dios te habla, responde como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. La obediencia es clave para experimentar el propósito de Dios para tu vida. El llamado de Dios a Samuel es un recordatorio de que Dios sigue hablando a su pueblo. Él no nos abandona, no nos deja solos. Él nos llama y nos llama a una relación más profunda con Él. Y al igual que Samuel, debemos estar dispuestos a escuchar y responder con obediencia a su llamado, confiando siempre que cuando aceptas ese llamado, Él te va a capacitar, Él te va a dar las herramientas necesarias, Él te va a guiar hacia el propósito y el plan que tiene para tu vida. ¿Aceptarás ese llamado? ¿Aceptarás? ¿Estarás dispuesto? ¿Obedecerás? ¿O rechazarás a Dios? La respuesta depende de ti.